Hola, hoy les voy a hablar sobre la historia de la escultura y como también con qué materiales se puede hacer una escultura. Historia de la escultura. La historia de la escultura es una parte de la historia del arte que estudia la evolución de la escultura desde sus principios, teniendo en cuenta las diferentes culturas del mundo y los periodos históricos que suelen coincidir con los de la propia historia del arte a lo largo del tiempo. Muchas de sus formas y herramientas utilizadas siguen siendo las mismas o similares. Ahora, ¿qué es la escultura? En las bellas artes, en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando en la escultura, se incluyen todas las artes de la talla y cincel junto con los fundición y modelado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios, en el cual en la escultura tenemos en el arte lo que es el esculpir, tallar. Tenemos la talla en diferentes materiales, los cuales pueden ser en piedra, madera, metal, arcilla, cera, oro, yeso, cemento, mármol, hielo, bronce, arena, vidrio, plástico o otros materiales, donde nosotros podemos hacer la talla o esculpir en diferentes materiales. ¿Dónde se originó la escultura? Las primeras piezas escultóricas que se conocen proceden de Egipto, China, India y el Oriente Medio. Lugares donde hacia 4000 años antes de Cristo ya existían hornos para fabricar objetos de barro. Más o menos por estas fechas se descubrieron lo que es la función de los metales, la figura humana en el arte. El cuerpo humano como elemento de la representación en el arte, fue llamado figura humana, por los artistas para descubrirla, exaltarla a manera simbólica. Y como expresión de deseo, al igual que el rostro humano, que es uno de los principales objetos del estudio del arte. Al contemplar el mundo, el ser humano se identificó en él y mediante esta relación crea y se expresa artísticamente. Acá vamos a hablar en diferentes de la antigüedad hasta ahora, los cambios que se dio en la escultura. Bueno, vamos a empezar con el primero, hablando de la prehistoria, los cambios que se dio o qué formas hacían en sus esculturas. Vamos a hablar de la prehistoria. La representación humana se inicia en este periodo de la historia, pero no era tan claro el sexo ni los rasgos físicos en sus esculturas, sino no tenían una forma de una persona así real, normal, ¿no? Sino tenían piernonas, no se notaban los sexos en sus esculturas. Mesopotamia. Las figuras de los mesopotámicos eran frontales con los manos, no dejaban la sensación de movimiento, ¿no? Sus manos estaban de una forma así, donde no se veían movimientos en sus esculturas, sino eran estáticos con las manos así. Egipto. Bueno, en Egipto las figuras humanas no eran realistas, dibujaron de perfil y sin movimiento, ¿no? Como le digo, sus esculturas de los egiptos, en Egipto no tenían movimiento, sino eran estáticos, ¿no? Grecia. Para los griegos el cuerpo humano era muy importante, las esculturas son claras manifestaciones de lo importante que era, ¿no? Ahí ya un poco ya se avanzaban los movimientos en sus esculturas. Roma. En el arte romano se caracteriza por su realista, ¿no? Extremo en el tratamiento de la figura humana, donde ahí ya vemos también movimientos y más realistas en sus esculturas. Paleocristiano.
En esta época la figura humana pasa a segundo plano. El valor estaba en la representación y no en la estética, como tenemos acá el ejemplo. En el gótico, la figura humana va tomando mayor importancia. Las mujeres son pintados bellamente, el ropaje elegante y el cuerpo, ¿no? Acá, como tenemos el ejemplo, ya utilizan ropas, movimientos, donde sus esculturas son más realistas y más claros. En el bizantino, la figura humana tenía los rasgos marcados. El hombre tenía la varita en forma triangular, como tenemos acá la imagen. Ya en el Renacimiento, ha sido uno de los movimientos más importantes dentro del ámbito del arte. El artista comenzó a interesarse por la anatomía humana, lo cual fue hecha con perfección. Ya ahí sus esculturas eran perfectos. Como tenemos acá, ya utilizaban los cánones, las medidas para la figura humana. En el manierismo, los cuerpos tomaron la forma alargada, la cabeza pequeña y semblante estilizado. Las posturas eran muy artificiales. Ya en el arte barroco, los artistas muestran un gran sentido de movimiento y energía. Además, buscaron representar los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos reflejados de los rostros de sus personajes. Ya aquí en sus esculturas ya trabajaban con la medida de los cánones, ya trabajaban a la perfección, pero acá ya estaban buscando sus sentimientos de sus miradas de las personas. Rococó, la figura humana pasa a ser más templada. Se ven sonrisas en los rostros. Utilizaron colores claros y los personajes fueron representados con elegancia. Los temas reflejaron la imagen de su sociedad en transformación, como tenemos acá la imagen. Ya en el neoclasicismo, la figura humana pasaron a formar parte de temas metodológicos. Se utilizaron temas emotivos y con fondo moralizador. Utilizaron la línea y el volumen, ¿no? Acá ya utilizaban medidas correspondientes para sus esculturas y el volumen, ¿no? Donde hay sombra, buscaban las sombras, entre otros. Bueno, en el romanticismo, las figuras humanas tenían las líneas más suaves y onduladas. El color era tenue y matizado, y la composición fue más dinámica. La pasión y el sentimiento son transmitidos por la obra, como tenemos acá una imagen de esculturas en relieves. Ahora vamos a hablar de la medida de los cánones para la escultura. Como bien sabemos, nosotros debemos utilizar las medidas que pueden ser de 7 cabezas y medio o 8 cabezas y medio verticalmente 8 cabezas a 7 cabezas, y horizontalmente trabajamos con 2 cabezas. Para el cuerpo, una cabeza, otra cabeza, 2 cabezas. Acá tenemos algunos ejemplos de la figura humana, de los cánones que podemos trabajarlo. Por último, vamos a nombrar los 3 cánones que existen actualmente, ¿no? Como les dije, canon tenemos de 7 cabezas, que corresponde a la figura común. Canon de 8 cabezas corresponde con la figura ideal usando por escultores y pintores, y cánones de 8 cabezas y media usados en cómic y figuras. Ahora, ¿con qué materiales vamos a trabajar la escultura? Para ello tenemos muchos materiales para trabajarlo. Podemos trabajarlo con arcilla, metal, vidrio, entre otros. Tenemos infinidad de materiales donde podemos trabajarlo, como ya les dije al principio. Ahora por este momento nosotros estamos trabajando con lo que es la arcilla, el modelado a la figura humana femenina con la arcilla, como verán acá, utilizando las medidas correspondientes. En este caso yo utilicé 7 cabezas y medio,
y dos cabezas horizontalmente, ¿no? Para el cuerpo. Bueno, eso fue por hoy. Muchas gracias.